La noche que mi marido puso los papeles del divorcio sobre la mesa de Navidad, su madre levantó la copa y brindó. 40 personas aplaudieron. Yo metí la mano en el bolso. Lo que sucede ahí silenció la sala entera. Pero para entender lo que pasó esa noche, necesitas saber lo que llevaba cargando durante 16 años. No solo en el bolso. En todo. Me llamo Isabela Sousa. Tengo 38 años y llevo la mitad de mi vida devolviendo la vida a cosas rotas en un taller del barrio viejo de Lisboa. Muebles con historia, marcos dorados que perdieron su brillo, porcelanas que se rompieron en alguna cocina hace décadas y que alguien guardó en una caja porque no fue capaz de tirarlas. La gente me trae sus memorias dañadas y yo las devuelvo al mundo. Es un trabajo honesto. Es un trabajo bueno. Requiere paciencia, precisión, y una convicción profunda de que la mayoría de las cosas rotas merecen ser salvadas. La familia Ferreira no lo veía así. Conocí a Rodrigo Ferreira en una inauguración de galería en la primavera de 2014. Era alto, fácil en la manera en que son fáciles las personas que nunca han tenido que pelear por nada. Se rió de algo que dije sobre un cuadro que el resto ignoraba. Hablamos 2 horas. Llamó a la mañana siguiente. Durante 2 años fuimos solo nosotros dos, cenas en sitios pequeños, fines de semana en la costa, noches largas en mi taller donde él se sentaba en el taburete del rincón y me veía trabajar sin decir nada, simplemente acompañándome con la tranquilidad de alguien que es feliz estando cerca. Fue en el otoño de 2016 cuando me llevó por primera vez a la finca de los Ferreira. Recuerdo el camino, los árboles ya encendidos en oro y ámbar, hermosos de esa manera en que son hermosos los árboles justo antes de caer. La casa era de piedra clara, 3 plantas, construida antes de que ninguno de nosotros naciera. El tipo de casa que se anuncia sola antes de que llegues. Rodrigo me apretó la mano al bajar del coche. Me dije que eso significaba algo. Su madre, Dolores Ferreira, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado cortado con precisión y los ojos del color exacto de un cielo de noviembre, abrió la puerta ella misma. Me besó en las mejillas. Sonrió con la calidez exacta de alguien que ha practicado esa sonrisa durante décadas. Isabela, dijo. Hemos oído mucho hablar de ti. Entendería más tarde que aquello no era una bienvenida. Era una evaluación. Esa tarde, en la sala de estar, alguien preguntó a qué me dedicaba. Expliqué el proceso de restauración, la investigación que implica, la satisfacción particular de devolver algo a lo que fue. Hablé de unos retratos del siglo XVIII que había terminado hacía poco, y de la familia que lloró al ver por primera vez con nitidez los rostros de sus bisabuelos. Dolores escuchó con la cabeza levemente inclinada. Cuando terminé, sonrió a la habitación, no a mí, y dijo con una voz tan suave como la seda del sillón que tenía detrás. ¡Qué encantador! Una artista. Una pausa pequeña, colocada con precisión. Rodrigo siempre tuvo debilidad por los proyectos. La sala rió. No fuerte. Solo lo suficiente. Miré a Rodrigo. Estaba mirando su copa. Sentí algo moverse en el pecho. Una fractura muy fina en algo que no sabía que era frágil. Pero mantuve la expresión serena. Me dije que había malinterpretado el tono. Antes de salir esa noche, mis dedos rozaron dentro del bolso el borde de algo que llevaba en la cartera desde hacía 8 años. Un rectángulo negro mate, más pesado de lo que parecía, con un nombre grabado en letras plateadas en relieve. Mi madre me lo había dado mucho tiempo atrás, antes de irse, con instrucciones que nunca había terminado de entender. Lo llevaba a todas partes. No sabía lo que valía. No sabía, de pie en el vestíbulo de mármol de la finca Ferreira con el eco de aquella risa aún en el aire, que algún día lo pondría sobre la mesa del restaurante más importante de la ciudad y que lo cambiaría todo. Solo sabía que Dolores Ferreira me había mirado como si fuera algo pequeño, y que yo le había devuelto la sonrisa. Fue la primera vez que me llamó proyecto. No sería la última. Antes de contarte lo que pasó esa noche de Navidad necesito que entiendas lo que había llevado encima durante 16 años. No solo en el bolso. En todo. Mi madre se llamaba Graca Sousa. Era el tipo de mujer que se movía por el mundo sin hacer ruido, como los ríos, con paciencia, con propósito, moldeando todo a su alrededor sin levantar la voz. Tenía las manos suaves pero siempre algo ásperas en las yemas por el trabajo que amaba. Cuando me abrazaba olía a aceite de linaza, a tierra del jardín, y algo por debajo de todo eso que solo puedo describir como casa.
Vivíamos en una casa pequeña a las afueras de Lisboa, solo nosotras dos, todo el tiempo que recuerdo. El jardín era salvaje de manera intencionada, lleno de cosas que ella había plantado y rescatado con los años. Tomates junto a la valla del fondo, rosas que nunca cortaba, un manzano viejo en el rincón que no había dado fruta en una década pero que ella se negaba a talar porque, como decía, que algo no esté dando ahora no significa que no le quede nada por dar. Restauraba muebles como yo restauro ahora pinturas. Con paciencia, con atención, con una especie de reverencia por lo que el objeto ya había sobrevivido. Los fines de semana el garaje se convertía en su taller. Podía pasar horas con una sola silla, despojándola hasta la madera desnuda, leyendo la beta, aprendiendo su historia antes de decidir cómo seguir. Me enseñó a hacer lo mismo. Me enseñó que el paso más importante en cualquier restauración es entender con qué estás trabajando realmente. No lo que parece por fuera, sino de qué está hecho por dentro. Yo creía que me estaba enseñando sobre muebles. Ahora entiendo que me estaba enseñando sobre todo lo demás. Lo que no sabía, lo que no tenía ninguna razón para saber, porque mi madre era muy cuidadosa en mantener esos dos mundos completamente separados, es que Graca Sousa era también otra cosa completamente distinta fuera de las paredes de nuestra casa y su jardín y su taller tranquilo. Bajo la razón social Sousa y origen, SL había construido algo durante 3 décadas que yo no descubriría hasta mucho, mucho más tarde. No guardaba papeles en casa. No atendía llamadas durante la cena. Condujo el mismo coche de segunda mano durante 11 años y compraba la ropa en las mismas 3 tiendas y nunca me dio una sola razón para mirar más allá de la mujer que tenía delante. Era la persona deliberadamente más extraordinaria y ordinaria que he conocido en mi vida. En la primavera de 2007, cuando yo tenía 19 años y acababa de terminar el primer año de universidad, mi madre enfermó. Ocurrió rápido, como a veces ocurren estas cosas. Una semana estaba en el jardín y la siguiente en la consulta de un médico. Y en el plazo de un mes, la palabra que usaban los médicos había pasado de preocupante a grave, y la expresión de ella había cambiado de algo inquieto a algo mucho más callado y mucho más difícil de descifrar. No hablaba mucho del tema. Era su manera de ser. Lo que sí hizo, una tarde de finales de octubre, 3 días antes de ingresar en el hospital por última vez, fue pedirme que me sentara con ella en la mesa de la cocina. Preparó té, como siempre hacía cuando tenía algo importante que decir, como si el ritual le diera tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Nos sentamos una frente a la otra en la luz fina del otoño, y ella metió la mano en el bolsillo de su cardigan y dejó algo sobre la mesa entre las dos. Era una tarjeta. Negra mate, del tamaño de una tarjeta normal, pero más pesada, notablemente más pesada, el tipo de peso que te hace mirar 2 veces algo que de otro modo pasarías por alto. No tenía logo de banco, ni número de cuenta, ni fecha de caducidad. Solo un nombre grabado en la superficie en letras plateadas en relieve. Graca Sousa. La recogí y le di la vuelta. El dorso estaba en blanco. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella envolvió la taza con las 2 manos y me miró de la manera en que me miraba cuando veía algo que yo aún no podía ver. Guárdala bien, dijo. No la uses a menos que la necesites de verdad. Una pausa. Y cuando lo hagas, sabrán exactamente quién eres. Le pregunté qué quería decir. Le pregunté para qué era la tarjeta, a quién había que llamar, de dónde venía. Ella sonrió con esa sonrisa suya que era cálida y segura y no ofrecía nada más, y dijo que lo entendería cuando llegara el momento. 3 semanas después se había ido. Yo tenía 19 años y no tenía más familia. El duelo fue del tipo que no llega todo a la vez sino que se instala durante meses y años, como el tiempo, cambiando la forma de todo lo que toca. Guardé la casa. Terminé los estudios. Construí mi taller y mi trabajo y mi vida pieza a pieza cuidadosa, como ella me había enseñado. Y guardé la tarjeta. La guardé en la cartera, detrás del carnet de conducir, donde la vería cada vez que buscara cualquier cosa. La llevé por todas las ciudades que visité, por todas las inauguraciones, por todas las mañanas difíciles y todas las tardes ordinarias. La llevé a la finca de los Ferreira ese día de otoño de 2016, aunque entonces no pensé en ella. La llevé durante 7 años de un matrimonio que poco a poco se convirtió en algo que no reconocía. Nunca la usé. Durante 16 años me dije que era simplemente el último trozo de ella que me quedaba, algo pequeño, sólido, inexplicable, que podía llevar en el bolsillo y sentir entre los dedos cuando necesitaba recordar que ella había existido,
que me había querido, que se había sentado frente a mí en una mesa de cocina y me había hablado como alguien por quien valía la pena preparar el futuro. 16 años había llevado esa tarjeta y esa pregunta. Nunca imaginé cómo sería la respuesta. La boda fue en la primavera de 2017. En la finca de los Ferreira. Naturalmente. Yo había sugerido una vez, al principio de la planificación, que podríamos considerar algo más pequeño, más personal. Rodrigo había asentido y dicho que le parecía bien. 2 días más tarde, Dolores llamó para informarme de que ya había reservado el salón principal, dejado una señal, y que 200 invitaciones estaban siendo impresas. ¿A qué era maravilloso que toda la familia pudiera estar unida para algo así? Aprendí rápido que en la familia Ferreira pedir algo y recibir respuesta eran 2 cosas completamente distintas. Dolores organizó todo. Las flores, blancas y doradas, formales y algo frías. El menú, 4 platos elegidos por un catering que llevaba 15 años trabajando con ella. La disposición de los asientos, un rompecabezas de jerarquías familiares y relaciones comerciales en el que nadie me consultó y que yo no habría sabido resolver. En algún momento alguien me preguntó qué color de vestido imaginaba para ese día. Dije que siempre había pensado en algo marfil, algo suave. Dolores sonrió y dijo que el blanco puro quedaría mejor en las fotos. A la semana siguiente llegó a la casa un vestido blanco. Era un vestido precioso. No era mío. El día de la boda me puse de pie en la habitación de invitados del segundo piso mientras una estilista contratada por Dolores me arreglaba el cabello, y pensé en mi madre. Pensé en cómo se habría sentado a mi lado en el borde de la cama, cogiéndome la mano sin decir nada porque siempre supo cuando las palabras eran el instrumento equivocado. Pensé en Vera, mi amiga más cercana desde la universidad, la única persona en ese edificio que me había conocido antes de convertirme en alguien que los Ferreira aceptaban tolerar, sentada en algún lugar de la planta baja entre 200 desconocidos, seguramente contando los minutos para venir a ver cómo estaba. Vera me había dicho una vez, 6 meses antes de la boda, que solo quería asegurarse de que estaba segura. Le dije que sí. Creo que incluso me lo creí. En el discurso de la recepción, Dolores habló 12 minutos. Lo sé porque los conté. Habló del legado familiar, del significado de dar la bienvenida a alguien nuevo al apellido Ferreira, del futuro que imaginaba para su hijo. Me mencionó 2 veces. Las 2 como la mujer que eligió Rodrigo. No Isabela, no mi nuera, no la esposa de mi hijo. La mujer que eligió Rodrigo, como si fuera un mueble que él había seleccionado de un catálogo, funcional, reemplazable si no aguantaba. Sonreí las 2 veces. Alcé la copa con todos los demás. Me dije que no lo había dicho con esa intención. Al otro lado de la sala, Vera me miraba desde su mesa en un rincón, una de las pocas llenas de gente que yo conocía de verdad, encajadas como si fueran un pensamiento posterior. Me sostuvo la mirada y me lanzó la clase de mirada que se lanzan los amigos antiguos cuando los 2 piensan lo mismo pero han acordado en silencio que esta noche no es el momento para decirlo en voz alta. Más tarde, mientras Rodrigo hablaba con su tío junto a la barra, me quedé junto a la ventana con una copa de vino y observé la sala. Dolores se movía entre sus invitados con la fluidez de quien ha pasado toda su vida entendiendo que reunir personas es también una demostración de poder. Se detuvo en el otro extremo de la sala para hablar con una mujer joven que yo no reconocí. 30 y pocos años, quizás, pulida de esa manera cuidadosa de alguien que entiende exactamente qué impresión está causando. La conversación entre ellas era cercana y cómoda, del tipo que no sucede entre desconocidas. Dolores le tocó el brazo 2 veces. La mujer joven se rió de algo y luego lanzó una mirada breve hacia donde estaba Rodrigo. Lo noté. Lo archivé sin examinarlo. Me dije que no significaba nada. Era mi noche de bodas y estaba decidida a creer en la versión del futuro que había elegido. Entonces llegó la medianoche. Estábamos en la suite del piso superior cuando llamaron a la puerta. Dolores, completamente vestida, en el pasillo, con una expresión de disculpa que no llegaba a los ojos. Recordándole a Rodrigo que la llamada con los abogados estaba programada para las 7 de la mañana y que no debería acostarse demasiado tarde. Rodrigo la dio las gracias. Le dio las gracias. Después de cerrar la puerta me tumbé de espaldas en la oscuridad, mirando el techo, y entendí algo para lo que todavía no tenía palabras. Que en esa familia, yo siempre iría después. Me dije que mejoraría cuando me conocieran mejor. Nunca me he equivocado tanto en mi vida.
El daño rara vez se anuncia. No llega con un golpe ni con un crujido ni con un momento al que pueda señalar después y decir, ahí fue. Llega como el agua en la madera vieja, despacio, en silencio, abriéndose camino en la veta hasta que un día apoyas la mano sobre algo que creías sólido y cede. Así se sintieron los primeros 3 años de mi matrimonio. Los cambios en Rodrigo eran lo bastante pequeños para que al principio pusiera en duda mi propia percepción. Dejó de buscar mi mano bajo la mesa en las cenas familiares. Dejó de preguntarme por mi trabajo. Las preguntas se volvieron más cortas, luego se convirtieron en resúmenes, luego desaparecieron. Me dije que estaba ocupado. Lo estaba. Su estudio de arquitectura había asumido varios encargos grandes y las horas eran largas. Dolores tenía un método particular, su madre, refinado durante lo que llegué a sospechar que eran muchos años de práctica cuidadosa. Nunca decía nada abiertamente cruel. Ese no era su estilo. Su estilo era el comentario entregado con una inclinación de cabeza preocupada, la pregunta lanzada en una sala llena de gente para que la respuesta se convirtiera en una especie de rendición de cuentas pública. Empezó a referirse a mí en las reuniones familiares no por mi nombre sino como la artista, siempre con una pausa leve antes, como quien se refiere a un pasatiempo interesante pero poco práctico. En una cena en la primavera de 2018, delante de 11 parientes de Rodrigo, me preguntó cómo iba el pequeño negocio de restauración en un mercado tan incierto para ese tipo de cosas. En una reunión de Navidad del año siguiente, mencionó al aire, para nadie en particular y para todos los que tenía cerca, que siempre había admirado a la gente que seguía sus pasiones sin importarles las implicaciones económicas. Sonrió cuando lo dijo. Siempre sonreía. Y Rodrigo estaba sentado a mi lado en esas mesas y no decía nada. Trabajé más. Esa fue mi respuesta a casi todo en esa época. Empujé más en el trabajo, acepté más encargos, amplié el taller. Me decía que si conseguía demostrar mi valía en términos que incluso los Ferreira pudieran reconocer, en comisiones y clientes y en el tipo de reputación profesional que se acumula durante años, Dolores acabaría por revisar su evaluación. Entiendo ahora que estaba intentando ganar un argumento que ya había sido decidido antes de que yo entrara en la sala. Fue en el verano de 2020 cuando algo cambió de una manera que ya no pude explicar. Dolores organizó una de sus cenas familiares habituales en la finca. El tipo de velada con su código de vestimenta no escrito y su disposición de asientos no escrita, donde la conversación circulaba por canales preaprobados y todos entendían su papel. Yo había asistido ya a suficientes como para saber cómo moverme por ella sin llamar la atención, que era, había llegado a entender, lo más parecido a la aceptación que probablemente iba a conseguir. Esa noche había alguien nuevo. Se llamaba Luciana Matos. Fue presentada como hija de un antiguo socio comercial de la familia, 30 y pocos años, serena con la serenidad de alguien que había crecido entendiendo cómo funcionaban salas como esa. Vestida con la elegancia discreta que requería tanto dinero como gusto. Era exactamente el tipo de persona que Dolores habría elegido si Dolores estuviera en el negocio de elegir personas para su hijo, que, resultó, era exactamente a lo que se dedicaba. Dolores colocó a Luciana junto a Rodrigo en la mesa. A lo largo de esa cena, Rodrigo fue diferente de una manera que lo sentí antes de registrarlo conscientemente. Más animado, más presente, inclinándose hacia adelante en la silla en lugar de hacia atrás. Se rió 3 veces durante el primer plato de cosas que dijo Luciana, risas reales, sin guardia, del tipo que viene de algún lugar genuino en lugar de algún lugar educado. Era la risa que recordaba de nuestros primeros 2 años juntos. Me senté al otro lado de la mesa y vi a mi marido sonreírle a una mujer que había conocido 40 minutos antes. Y algo en mi pecho se quedó muy quieto. No dije nada esa noche. Me dije que estaba siendo irrazonable. Pero llevaba 12 años entrenando mis ojos para ver la verdad bajo las superficies dañadas. Y había visto cómo le sonreía. Era la sonrisa que antes me guardaba solo a mí. El año 2021 empezó como habían empezado la mayoría de los años desde la boda, con el trabajo, con la disciplina tranquila del taller, con la satisfacción particular de los problemas que sabía resolver. En febrero de ese año me ofrecieron el encargo más importante de mi carrera hasta ese momento. Una galería privada del barrio del Chiado estaba reuniendo una colección importante de paisajes portugueses del siglo XIX y querían que yo dirigiera la restauración del conjunto completo. 12 piezas, 180.000 euros, 6 meses de trabajo que habrían cambiado el rumbo de todo. Firmé el acuerdo preliminar un jueves.
El martes siguiente, la directora de la galería me llamó para decirme que el encargo había sido retirado. Estaba incómoda comunicándolo, lo noté, y disculpándose de la manera en que se disculpa a alguien a quien otra persona ha colocado en una posición difícil. Dijo solo que la galería había recibido información preocupante sobre mi conducta profesional y que en esas circunstancias consideraban necesario tomar otra dirección. Me deseó lo mejor. Cortó la llamada antes de que pudiera preguntarle nada concreto. Me quedé en el taller durante un buen rato después de colgar, muy quieta, de la manera particular en que me quedo quieta cuando ha ocurrido algo que todavía no entiendo pero que sé instintivamente que es grave. Luego empecé a hacer llamadas. Tardé 3 días y 4 conversaciones con personas de confianza en el mundo del arte de Lisboa para reconstruir lo que había pasado. Una colega que trabajaba estrechamente con el equipo de adquisiciones de la galería me dijo con cuidado que la semana anterior a que me retiraran el contrato, alguien había contactado con la directora. Una mujer. Se había descrito como figura consolidada en el mundo cultural lisboeta, alguien con contactos, alguien cuya opinión la directora tendría razón en tomar en serio. Había expresado preocupaciones sobre mi ética profesional. Lo bastante vaga para ser imposible de desmentir y lo bastante específica para causar daño real. Mi colega no sabía el nombre de esa mujer, pero describió la voz, medida, pulida, con la cadencia particular de alguien que ha pasado toda su vida hablando en salas donde la gente escucha. Y yo supe sin un solo momento de duda exactamente de quién era esa voz. Conduje a casa esa tarde con las manos firmes en el volante y algo frío y claro instalándose en el pecho. Rodrigo estaba en la cocina cuando llegué. Le conté lo que había descubierto. Todo, en orden, sin dramatizar, como habría expuesto las evidencias de daño en una pieza antes de comenzar una restauración. La cronología, la llamada, la descripción de la voz, el contrato que ya no existía. Él escuchó. Eso sí se lo reconozco. Escuchó hasta el final sin interrumpir. Y luego dejó el vaso en la encimera, me miró, y dijo, mi madre no haría algo así, Isabela. A lo mejor el problema es cómo perciben tu trabajo. 8 palabras. A lo mejor el problema es cómo perciben tu trabajo. Había estado preparada para la negación. Incluso para la defensiva. Lo que no esperaba era la velocidad a la que llegó ahí. Sin vacilación, sin consideración, sin ningún momento de verdadero peso en la balanza. No había pedido más información. No había expresado ninguna duda. Simplemente había elegido, en el espacio de un aliento, qué versión de la realidad prefería. Y no era la mía. No discutí. Cogí el bolso. Dije que iba al taller. Él asintió y volvió a su vaso de agua. El trayecto duró 12 minutos. Abrí la puerta del taller, entré, y no encendí la luz del techo. Solo el flexo pequeño de la mesa de trabajo, el que usaba para el trabajo de detalle, que proyectaba un charco de luz dorada sobre la superficie y dejaba todo lo demás en sombra. Me senté en mi silla. No cogí ningún pincel. Metí la mano en el bolso como había hecho 1000 veces y mis dedos encontraron la cartera, y dentro de la cartera, detrás del carnet de conducir, la tarjeta que mi madre me había dado en una cocina no tan distinta a la mía 16 años atrás. La saqué y la sostuve con las 2 manos. Era el mismo peso de siempre, fría, sólida, cierta de la manera en que muy pocas cosas son ciertas. Le di la vuelta una vez y leí su nombre en la luz baja y pensé en lo que ella había dicho. Que cuando llegara el momento, sabrían exactamente quién era yo. Esa noche no la usé. No estaba lista. Y algo me decía que el momento todavía no había llegado. Pero la sostuve durante un buen rato. Hay una diferencia entre no ver y elegir no mirar. Durante los primeros 3 años de mi matrimonio me decía que hacía lo primero. Después de lo que pasó con el contrato de la galería, supe la verdad. Así que en las primeras semanas de 2022 empecé a prestar atención. El primer momento concreto llegó un martes de finales de febrero. Rodrigo dejó el teléfono en el borde del lavabo mientras se duchaba, algo que nunca hacía. No estaba husmeando. Estaba lavándome los dientes. La pantalla se iluminó con una vista previa de mensaje. Solo el texto suficiente para leer antes de que desapareciera. Tenemos que hablar del plazo. De lo sabe. No toqué el teléfono. Dejé el cepillo. Terminé de arreglarme para ir a trabajar. Pero esas 5 palabras se quedaron en el fondo de mi mente como una astilla abriéndose paso. De lo sabe. Dolores sabe. ¿Sabe qué exactamente?
Archivé la pregunta y seguí observando. El segundo momento llegó 6 semanas más tarde, en una subasta benéfica organizada por la Fundación Cívica de los Ferreira. Llegué con Rodrigo y antes de cruzar la puerta ya lo habían absorbido un grupo de socios de su padre, así que navegué la sala sola, lo cual a esas alturas había dejado de molestarme como antes. Fue cerca de las mesas de subasta silenciosa donde las vi. Dolores y Luciana Matos estaban juntas junto a un cuadro de la costa, cercanas de la manera que sugiere una conversación que lleva años, no minutos. Luciana, a quien había conocido en aquella cena familiar de 2020, vestía color burdeos y hablaba en voz baja con los ojos fijos en el rostro de Dolores. Dolores asentía despacio, del modo en que asiente cuando confirma algo que ya sabe. Seguí moviéndome. Cogí una copa de una bandeja que pasaba. Me coloqué 2 mesas más allá y las observé desde el rabillo del ojo. Lo que vi no era un intercambio casual entre una matriarca y una conocida de la familia. Era un informe. Luciana pasó un sobre delgado, color crema, sin marcar, a Dolores por debajo del borde de la mesa, con un gesto tan practicado que habría sido invisible si yo no hubiera estado buscando exactamente ese tipo de cosas. Dolores lo deslizó en su bolso de noche sin mirarlo, como si lo estuviera esperando, como si esto hubiera ocurrido antes. En el coche de vuelta, le pregunté a Rodrigo cómo conocía a Luciana, en el tono que esperaba que sonara casual. «Lleva años por aquí», dijo sin apartar los ojos de la carretera. «Dolores conoce a su familia desde siempre. Es muy joven para asistir con tanta regularidad a este tipo de eventos», dije. «Está involucrada en la fundación», dijo. Dolores la incorporó como una especie de asesora. Asesora de una fundación cívica con 28 años. Asentí y miré por la ventanilla hacia la autopista oscura y no dije nada más. Pero archivé esa palabra, asesora, junto a la frase de lo sabe, en la parte de mi mente que estaba tratando ahora como almacenamiento de evidencias más que como pensamiento privado. El tercer momento llegó un miércoles ordinario de abril. Estaba en la cocina, una de esas noches tranquilas en que la cena era algo sencillo, sopa, pan, la radio en voz baja. Rodrigo estaba en una llamada en su despacho con la puerta entreabierta. No estaba escuchando. Estaba fregando la tabla de cortar cuando un fragmento de su voz llegó al pasillo. «No sospecha nada. Ya te dije que está centrada en su trabajo». Cerré el grifo. El agua se quedó en silencio. Su voz bajó y no escuché nada más inteligible, solo el sonido de una silla moviéndose y luego la puerta cerrándose del todo. Me quedé en el fregadero con las manos aún mojadas y la respiración muy lenta. Y pensé en lo que significa que te describan como alguien que no sospecha nada, porque la persona que lo dice cree que tiene razón. Cree que tu concentración, tu dedicación a tu propio trabajo y tu propia vida es una clase de ceguera con la que pueden contar. Pensé en mi madre, como solía decir que las cosas más valiosas de cualquier habitación son las que nadie se molesta en mirar. Me sequé las manos. Volví a la tabla de cortar. Terminé de preparar la cena. Puse la mesa para 2 como siempre hacía, y esperé a que Rodrigo saliera del despacho. Salió, finalmente. Se sentó, elogió la sopa, me preguntó por una pieza en la que estaba trabajando, me contó una reunión que tenía el lunes siguiente. Cenamos juntos como 2 personas que habían perfeccionado la apariencia de una vida. Y esa noche, tumbada en la oscuridad, miraba el techo y pensaba en el sobre de la subasta, en de lo sabe, en no sospecha nada. La semana siguiente, en una cena pequeña que los Ferreira organizaron para unos pocos amigos de la familia, me encontré junto al pasillo cuando Dolores pasó a mi lado con una copa de vino y se detuvo solo un instante para decir algo a uno de sus invitados que me cortó la respiración. «Ya casi está todo en su sitio», murmuró con la calma serena de una mujer que ha planeado algo durante mucho tiempo y está satisfecha de que por fin esté en marcha. «Solo hace falta un poco más de paciencia». No me miró cuando lo dijo. No hacía falta. Me quedé muy quieta en ese pasillo y sentí algo frío instalarse en el centro del pecho. No miedo, todavía no. Algo más callado que el miedo y en muchos sentidos más serio. La comprensión de que las personas a mi alrededor no eran simplemente indiferentes. Estaban preparadas. Y yo era la última en saber para qué. Hay cosas a las que dices que sí porque una pequeña parte de ti todavía quiere estar equivocada. Esa parte fue la que dijo que sí cuando Rodrigo sugirió orientación de pareja en mayo de 2022. Los meses siguientes a la subasta benéfica se habían asentado en un particular tipo de frío, no el explosivo,
no voces levantadas o puertas que se cierran de golpe, sino el frío tranquilo de dos personas que han dejado de tender puentes entre la distancia que las separa. Éramos educados en la cena. Éramos corteses con los horarios. Nos cruzábamos por los mismos pasillos con la consideración particular de personas que han decidido que la civilidad es más fácil que la verdad. Cuando Rodrigo se sentó frente a mí en la mesa de la cocina un domingo por la mañana y dijo que creía que podría venirnos bien una perspectiva externa, busqué algo en su cara. Culpa, quizás, o el malestar específico de alguien que está diciendo algo que le han ensayado. Pero parecía sincero. Cansado y sincero, como en los primeros años cuando lo estaba intentando de verdad. Esa pequeña parte de mí que lo había amado sin reservas durante 7 años decidió creerlo. El despacho del Dr. Pires estaba en el 4º piso de un edificio del centro de Lisboa, el tipo de dirección que anuncia cierto nivel de seriedad antes de que hayas cruzado la puerta. La sala de espera era tranquila, con luz cálida y el sonido apenas perceptible de piano clásico proveniente de algún lugar que no logré localizar. El Dr. Pires era un hombre de unos 50 años con gafas de lectura subidas sobre la frente y la calidez práctica y pausada de alguien que ha pasado décadas siendo depositario de cosas difíciles. Hacía preguntas que abrían espacio para las respuestas en lugar de guiarlas hacia conclusiones. Entré en guardia. Eso no lo negaré. Pero a lo largo de 3 sesiones empecé a hablar. No la versión gestionada del hablar que había perfeccionado en casa de los Ferreira, medida, siempre consciente del público. Hablar de verdad. Le conté al Dr. Pires sobre el contrato de la galería, como me había sentido cuando Rodrigo se puso del lado de su madre. Los años de pequeñas correcciones y borrados silenciosos que habían desgastado en mí algo que no podía nombrar del todo. Le dije cosas que nunca había dicho en voz alta, y durante 3 semanas eso me pareció un avance. Fue un jueves por la tarde de finales de junio cuando olvidé la chaqueta. Había llegado casi al ascensor cuando me di cuenta de que la había dejado colgada en el respaldo de la silla. La puerta del despacho del Dr. Pires estaba cerrada, pero sin encajar del todo, ese modelo de puerta cuyo pomo no termina de enganchar a menos que lo tires hacia ti. Llamé una vez, no escuché nada, y empujé lo justo para rodear con el brazo y coger la chaqueta de la silla junto a la entrada. El Dr. Pires estaba en su mesa. De espaldas, parcialmente, los ojos en la pantalla del ordenador. Tecleaba, no en su cuaderno de cuero, tecleaba rápido y con propósito, de la manera en que escribe alguien que responde a algo más que compone. Cogí la chaqueta. Estaba a punto de dar las gracias y despedirme. Entonces vi el nombre en la línea del destinatario del correo electrónico en su pantalla. No leí el asunto. No hizo falta. El nombre solo, el nombre del abogado de Dolores Ferreira, un hombre cuya tarjeta había visto una vez en la encimera de la cocina y no le había dado importancia, era suficiente. Dije, perdone que interrumpa. Olvidé la chaqueta. El Dr. Pires se giró desde la pantalla. Por supuesto, dijo. Su expresión no varió. Si estaba sobresaltado lo había enterrado de inmediato. ¿A la misma hora la semana que viene? Pregunté. Mi asistente lo confirmará, dijo, con la misma calidez pausada de siempre. Sonreí. Lo di las gracias. Fui al ascensor y pulsé el botón y me quedé con las manos perfectamente quietas a los costados. El ascensor bajó 4 plantas. Salí al vestíbulo. Crucé las puertas de cristal hacia la calle y doblé la esquina hasta donde había aparcado en paralelo en una calle lateral. Entré en el coche. Cerré la puerta. Saqué el teléfono. Había estado en el despacho menos de 40 segundos cuando vi la pantalla. Pero 40 segundos eran suficientes para reconocer el nombre, registrar la implicación, y calcular exactamente cuánto tiempo tenía antes de que el Dr. Pires cerrara la ventana. Había mantenido la cara neutra y la salida sin prisa exactamente por eso. Ahora, sentada en el coche en esa calle tranquila, abrí la foto que había tomado, el reflejo de la pantalla en el panel de cristal junto a la puerta, torcido pero legible, el nombre en el campo de destinatario, las primeras 3 palabras del asunto visible sobre el pliegue. No era una prueba absoluta en sentido legal. Pero era un hilo. Y había pasado suficientes años restaurando cosas dañadas para saber que los hilos se siguen con cuidado, sin romperlos, hasta entender de qué están colgados. Dejé el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto. Puse ambas manos en el volante. No arranqué el motor. Estuve sentada en ese coche 2 horas. Seguí esperando que llegara la rabia. La había previsto.
El tipo claro y ardiente que llega cuando la traición por fin tiene un nombre y una cara y una dirección de correo electrónico. Pero no llegó. Lo que llegó en cambio fue algo para lo que no tenía nombre al principio, un asentamiento, como cuando una articulación dislocada vuelve a su sitio. No alivio, no paz, algo más fundamental que cualquiera de los dos. El fin de la incertidumbre. Porque había pasado meses cuestionando mi propia percepción, preguntándome si estaba leyendo demasiado en los silencios, en un nombre en la pantalla de un teléfono, en un sobrepasado por debajo del borde de una mesa en una subasta benéfica. Y hay un agotamiento particular en dudar de la propia claridad, una fatiga que no tiene nada que ver con el sueño y todo que ver con el trabajo constante de ponerte en duda a ti misma. Ese agotamiento había desaparecido. Me senté en el coche en esa calle de Lisboa y lo sentí levantarse completamente y sin ceremonia, como la niebla que se quema sobre el río en una mañana clara. Y lo que dejó detrás no fue rabia. Fue algo peor que la rabia. Algo que requería más paciencia y más precisión. Por fin estaba completamente despierta. Esperé 4 meses. No por miedo, no por indecisión. Esperé porque había pasado suficiente tiempo en el trabajo de restauración para saber que no te acercas a una superficie dañada mientras tienes las manos todavía inseguras. Esperas hasta que puedes sostener el instrumento sin presión, hasta que el trabajo se vuelve deliberado en lugar de reactivo. 4 meses me dieron eso. Elegí un domingo por la noche. Rodrigo estaba en casa. Ninguna llamada programada, ninguna reunión temprana. La casa estaba tranquila del modo particular en que se había vuelto, no en paz sino en precaución, como una habitación donde 2 personas han aprendido a moverse sin tocar las paredes. Puse el teléfono sobre la mesa de la cocina con la fotografía abierta en la pantalla. No dije nada. Esperé a que la mirara. La miró durante mucho tiempo. La fotografía mostraba la pantalla del ordenador del Dr. Pires reflejada en el panel de cristal junto a su puerta. Torcida pero legible. El nombre del destinatario en la ventana del correo, las primeras líneas del asunto visibles. Rodrigo no lo negó. Eso fue lo primero que noté. No hubo protesta inmediata. No hubo eso no es lo que parece. Me miró a mí después de mirar la fotografía, y lo que cruzó su cara fue algo que nunca había visto en él. No culpa exactamente, sino el malestar específico de un hombre que ha sido pillado no en una mentira, sino en una elección. Quería entender mejor la situación, dijo. Solo eso. Contrató a nuestro orientador de pareja para que informara a su abogado, dije. Y lo dije sin levantar la voz. Quiero dejarlo claro porque importa. Mi voz era la misma temperatura de siempre. Quiero saber si lo sabías de antemano. No respondió. Dejé el silencio ahí, entre los dos, encima del teléfono, encima de todo lo que se había acumulado en los años que mediaban entre aquella primera cena en la finca de los Ferreira y esa mesa de cocina un domingo por la noche. Su silencio era la respuesta. Siempre había sido más honesto que sus palabras. Lo que siguió duró casi 2 horas. No tengo ningún interés en reconstruirlo en su totalidad porque la mayor parte no fue una conversación. Fue Rodrigo recorriendo un conjunto de posiciones que evidentemente había preparado, y yo negándome a fingir que eran razonables. Dijo que siempre había sido demasiado sensible. Dijo que me tomaba como algo personal cosas que no iban con esa intención. Dijo que su madre solo había querido siempre lo mejor para la familia y que si yo hubiera hecho más esfuerzo por entenderla las cosas habrían sido distintas. Escuché todo. No interrumpí. Me había prometido que no lo haría, no porque temiera mi propia respuesta, sino porque quería escuchar exactamente cómo elegiría enmarcar 7 años. Cuando terminó, le hice una sola pregunta más. Sabía, antes de que yo entrara al despacho del Dr. Pires la primera sesión, ¿cuál era el acuerdo? Miró la mesa. Pensé que podría ayudar, dijo. Pensé que si ella entendía lo que estaba pasando entre nosotros podría. Ella, dije. Tu madre. No terminó la frase. Lo último que me dijo Rodrigo esa noche, lo último antes de empujar la silla y salir de la cocina, fue esto. Mi madre tenía razón sobre ti desde el principio. Nunca encajaste aquí, Isabela. Y en algún lugar dentro de ti siempre lo supiste. Lo dijo en voz baja. Eso es lo que más recuerdo. No rabia, no crueldad en el sentido teatral, solo una afirmación tranquila dicha como la dice alguien que la ha creído durante mucho tiempo y por fin está demasiado cansado para seguir sin decirla. Salió. No lo seguí.
Me quedé en la cocina en el silencio específico que deja una persona detrás, el tipo que tiene forma y peso. Y pensé en lo que significa que te digan que nunca encajaste en algún lugar después de 7 años intentando convertirlo en tu hogar. Y lo que sentí, lo que quiero precisar, no fue devastación. Fue reconocimiento. El reconocimiento de alguien a quien por fin le han dicho la verdad después de años de maniobras cuidadosas. Dolió de la manera limpia en que duele algo que ha estado doliendo durante mucho tiempo y por fin ha recibido el nombre correcto. Por primera vez desde que perdí a mi madre, me sentí completamente sin refugio. No sin hogar, no rota, simplemente al descubierto. De pie al aire libre de algo que ya no podía seguir fingiendo que no era real. Después de esa noche vivimos como dos personas que han firmado un acuerdo silencioso. Durante el resto de 2022 y todo 2023, Rodrigo y yo compartimos la misma dirección de la manera en que ciertos objetos comparten una estantería, próximos, sin molestarse, completamente desconectados. Éramos educados en los horarios. Nos cruzábamos por los pasillos con la consideración particular de personas que han decidido que la civilidad es más fácil que la verdad. Cenábamos por separado más a menudo que no. Asistimos a 2 eventos familiares ese año, Navidades y una fiesta de compromiso de una prima, y yo interpreté la versión de mí misma que esas salas esperaban. Luego volvía a casa y me sentaba en el taller y trabajaba en lo que hubiera sobre la mesa. El trabajo me mantenía honesta. Me recordaba que el daño no es el final de una cosa, solo el comienzo de entender de qué está hecha. Pero quiero ser veraz aquí. Hubo noches en 2023 en que el silencio de esa casa pesaba de una manera que no tenía nada que ver con la paz. Cuando me tumbaba en la oscuridad y sentía el peso específico de los años pasados existiendo dentro de la versión de mí misma que otra persona había decidido que debía ser. Era en esos momentos cuando a veces sacaba la tarjeta negra de mi madre de la cajita de cedro que tenía en el tocador. No para usarla, solo para sostenerla. Para sentir el peso del nombre grabado en su superficie. Graca Sousa. Y recordar que antes de ser la esposa de alguien, antes de ser el proyecto de nadie, era la hija de mi madre. Y mi madre nunca una sola vez había sugerido que yo no encajaba exactamente donde estaba. El año 2023 me enseñó lo que significa construir una vida dentro de una vida. En la superficie, todo continuó. Fui al trabajo. Restauré cosas. Un par de espejos dorados de una finca en el Alentejo. Un escritorio del siglo XIX con un cajón colapsado y una chapa que alguien había lijado sin entender la veta. Un conjunto de acuarelas botánicas, frágiles, dañadas por la humedad, el tipo de trabajo que requiere una paciencia que la mayoría no tiene para cosas cuyo valor no ve de inmediato. Yo las entendía. Siempre lo hacía. La finca de los Ferreira siguió siendo lo que se había convertido después de esa noche de octubre, un lugar donde 2 personas mantenían rutinas separadas entre paredes compartidas. Rodrigo salía pronto y llegaba tarde. Intercambiábamos las palabras necesarias, horarios, logística, la pregunta ocasional sobre si hacía falta comprar algo. Nos habíamos convertido, sin acuerdo formal, en extraños extraordinariamente civiles. No lloré por ello. Ya lo había hecho tranquilamente en el taller en los meses anteriores a la confrontación. Y en algún punto de ese año descubrí que había agotado la parte de mí que lamentaba el matrimonio. Lo que quedaba era algo más práctico. Me concentré en el trabajo. Asumí encargos más grandes. Empecé a dar un taller de fin de semana para estudiantes avanzados de restauración en un pequeño centro de arte de Belém, lo que le dio estructura a mis sábados de una manera que no sabía que necesitaba. Y esperé, sin decidir conscientemente esperar, a lo que viniera después. Llegó en la primera semana de diciembre de 2024. Dolores llamó un martes por la tarde mientras yo limpiaba pinceles en el taller, el tipo de tarea que mantiene las manos ocupadas y la mente disponible, que es quizás por eso que recuerdo la conversación con tanta precisión. Su voz era diferente desde el principio. No más cálida exactamente, pero animada de una manera que aprendí a distinguir de su registro habitual de control pulido. Sonaba como alguien que entrega un plan preparado con mucha antelación y está satisfecha de que por fin esté en marcha. Había reservado un comedor privado para Nochebuena. 40 invitados, familia, socios cercanos, algunas personas que describió como imprescindibles para la temporada. La reserva era en un restaurante llamado Casa Sousa, al que describió como el mejor comedor de Lisboa. Había gestionado todos los detalles ella misma, dijo.
Lo único que teníamos que hacer Rodrigo y yo era presentarnos. Dije que sonaba estupendo. Anoté la hora. Después de colgar, noté que el nombre del restaurante había pasado por mi mente y seguido sin engancharse en ningún sitio. Casa Sousa. Me pareció un nombre agradable. Nada más. 3 días después, Rodrigo llegó a casa con una caja de vestidos. Dentro había un vestido azul marino, entallado, elegante, el tipo que llevas cuando quieres que te vean. El tipo de vestido que Dolores habría aprobado. Rodrigo lo dejó sobre la cama y dijo que Dolores había pensado que me sentaría bien para Nochebuena. ¿Lo eligió ella?, pregunté. Lo sugirió ella, dijo él. Yo lo pedí. Le di las gracias. Lo colgué en el armario. No pregunté por qué. Después de casi 2 años moviéndonos por los espacios compartidos como extraños cuidadosos, de repente me traía regalos seleccionados por su madre. Había aprendido que algunas preguntas hechas directamente producen solo la versión de respuesta que la otra persona ya tiene ensayada. Lo que hice en cambio fue tomarlo nota, del modo tranquilo en que había estado tomando nota de las cosas durante 3 años. Fue un jueves por la tarde, 4 días antes de Navidad, cuando encontré la nota. Rodrigo había dejado el abrigo colgado en el respaldo del sillón junto al pasillo, el de lana gris oscuro, el que llevaba a los eventos familiares. Lo moví para colgarlo bien, como había hecho cientos de veces sin pensarlo, y algo se deslizó del bolsillo interior y cayó al suelo. Un trozo de papel pequeño doblado en 3, del tipo que se arranca de un bloc, no una tarjeta formal. Lo recogí porque había caído y yo estaba allí. No pretendía leerlo, pero se abrió al levantarlo del modo en que lo hace el papel ligero, y la escritura era visible antes de que hubiera tomado ninguna decisión sobre si mirar. 3 líneas, tinta azul, una cursiva que se inclinaba ligeramente hacia la derecha. La letra de alguien que escribe rápido y con confianza. La letra de una persona acostumbrada a que sus palabras sean bien recibidas. No puedo esperar a esta noche. Por fin todo está encajando. C. Lo leí 2 veces. No porque no lo hubiera entendido la primera, sino porque hay una diferencia particular entre comprender algo y registrar del todo lo que significa. La primera pasada es la mente. La segunda es el resto de ti. Luego doblé la nota de nuevo en 3 partes siguiendo los pliegues originales y la devolví al bolsillo interior del abrigo. Colgué el abrigo en el gancho junto a la puerta. Fui a la cocina. Puse la tetera. Quiero decir algo sobre ese momento porque creo que importa. No sentí sorpresa particular. No porque estuviera entumecida ni porque hubiera construido alguna capa protectora de indiferencia en los 2 años desde esa conversación de cocina de octubre. Era porque la nota no era una sorpresa en el sentido en que las sorpresas requieren algo inesperado. Era en cambio la última pieza de un cuadro que llevaba mucho tiempo ensamblando. El tipo de completud que no se parece a una revelación sino a una confirmación. Lo había sabido en algún nivel desde aquella cena de verano de 2020 cuando Dolores colocó a Luciana Matos junto a mi marido y lo vi sonreírle de la manera en que ya no me sonreía a mí. Lo había sabido del modo en que se saben ciertas cosas antes de tener palabras para ellas, en el cuerpo, en la calidad de un silencio, en el cuidado particular con que una persona evita mirarte a los ojos. Ahora lo sabía con papel y tinta. La tetera llegó al hervor. Hice café. Volví al taller con la taza y me senté frente a la mesa lateral victoriana en la que estaba trabajando, una fractura capilar a lo largo del raíl superior que necesitaba un adhesivo muy específico aplicado en condiciones muy específicas. Mezclé el compuesto. Lo apliqué con un pincel fino. Sujeté la junta con grapas y esperé a que fraguara. Eso es lo que haces con una fractura. Aplicas lo que hace falta. La sujetas. Esperas. Nochebuena era dentro de 4 días. No sabía lo que traería esa noche. No con la claridad que tendría en las horas que siguieron. Solo sabía, sentada en mi taller con las manos quietas y la mente muy serena, que había dejado de correr de lo que viniera. Fuera lo que fuera, tenía intención de recibirlo de pie. Los 4 días pasaron más rápido de lo que se espera cuando has decidido dejar de temerlos. Pasé la antesala de Nochebuena como siempre pasaba el tiempo que necesitaba atravesar con cuidado. Trabajando. Había un par de estampas botánicas del siglo XIX que necesitaban consolidación a lo largo de los márgenes inferiores, papel suficientemente frágil como para que tuviera que usar un pincel no más ancho que una cerilla y una paciencia que llevaba años cultivando. Las terminé la tarde del 24.
Limpié las herramientas. Me cambié con el vestido azul marino que había estado colgado en el armario desde que Rodrigo lo trajo a casa, y me miré en el espejo un momento más de lo habitual. No por vanidad, algo más parecido al inventario. Luego cogí el abrigo y el bolso, y en el bolso como siempre la tarjeta negra de mi madre en su pequeño sobre, y caminé hasta el coche. Llegamos a las 7 de la tarde. El restaurante ocupaba la planta baja de un edificio en una calle tranquila del barrio histórico. El tipo de dirección que no se anuncia porque no hace falta. No había letrero sobre la puerta de la manera en que los restaurantes que necesitan clientes tienen letreros. Solo una pequeña placa de latón junto a la entrada con letras tan discretas que eran casi un susurro. Casa Sousa. Noté el nombre al entrar del modo en que notas un detalle que todavía no significa nada. El interior me detuvo solo un instante. No el tiempo suficiente para que Rodrigo lo notara, pero sí para que yo registrara la pausa. Los suelos eran de mármol blanco, del tipo que lleva décadas pulido en lugar de instalado nuevo, con profundidad, variación en la veta, las pequeñas imperfecciones que vienen de la edad y el uso y el cuidado continuado. El techo era alto, con 3 lámparas de cristal que dispersaban la luz del modo en que lo hace el buen cristal, no duramente, sino a la manera de algo que entiende cómo compartir lo que tiene. Y había un olor, sutil, con capas, flores frescas en algún lugar cercano, y debajo algo más viejo, cedro, pensé, o sándalo. El aroma cálido particular de la madera fina que ha sido cuidada durante mucho tiempo. Lo conocía del modo en que conozco ciertas cosas en mi trabajo, no por haber estado antes en ese lugar, sino desde algo que vivía por debajo de la memoria consciente y respondía antes de que la mente alcanzara a alcanzarle. No habría podido explicar por qué el olor me resultaba un reconocimiento. Así que no lo intenté. Lo archivé en el mismo lugar cuidadoso donde había archivado cosas durante 3 años y seguí a Rodrigo hacia el comedor privado. La sala estaba ya llena. 40 personas aproximadamente, lo conté después por costumbre más que por intención. Mesas redondas dispuestas alrededor de una mesa larga central. Manteles blancos, centros de mesa bajos de rosas blancas y eucalipto. Cada asiento ocupado por alguien perteneciente al mundo de los Ferreira, miembros de la familia cuyos nombres había aprendido en Navidades y olvidado puntualmente, socios comerciales cuyos apretones de mano había recibido en eventos durante 9 años, cónyuges de primos con los que había intercambiado conversaciones amables y del todo insignificantes en una docena de reuniones como esta. Una sala llena de personas junto a las que había estado durante casi una década y que, en todo lo que importaba, me era completamente desconocida. Luciana Matos ya estaba allí. Estaba junto a Dolores en el extremo lejano de la mesa larga, de la manera particular que sugería que había llegado lo bastante pronto para ayudar con los preparativos o para estar incluida en una conversación que terminaba mientras el resto de los invitados entraba. Llevaba un vestido color vino intenso. El pelo recogido. Tenía el aspecto cómodo de alguien que entiende que su lugar en la sala está seguro. Rodrigo fue hacia su madre antes de venir hacia mí. Sin vacilación, sin conciencia de que fuera algo digno de notar. Simplemente sucedió del modo en que la aguja de una brújula se orienta al norte sin tomar una decisión al respecto. Dolores lo abrazó. Luciana le tocó brevemente el brazo en saludo. 3 personas en un grupo suelto en la cabecera de la mesa, conectadas por algo que llevaba ya tiempo suficiente construyéndose para que ya no necesitara anunciarse. Encontré mi asiento, tercero desde el final a la izquierda de la mesa larga. Me instalé. Arreglé la servilleta, acepté un vaso de agua del camarero que pasó de inmediato. Me había vuelto muy buena a lo largo de los años en ocupar un asiento en la mesa de los Ferreira de una manera que minimizara la fricción. Sabía cuándo hablar y cuándo ofrecer una sonrisa amable. Sabía qué temas abordar y cuáles dejar a las personas que los poseían. Ese conocimiento siempre me había servido como forma de autoprotección. Esta noche lo noté diferente. Menos como armadura, más como la quietud antes de que algo se mueva. Dolores recorrió la sala con la fluidez de una mujer que ha pasado toda su vida entendiendo que una reunión de personas es también una demostración de control. Se movía de grupo en grupo, su voz portando la calidez particular que funciona como autoridad, la calidez que dice, lo he organizado todo esto y estáis aquí porque lo he permitido. Reía. Guiaba la conversación. Tocaba el brazo de la gente cuando quería toda su atención. La cena comenzó a las 7. El primer plato era algo con calabaza de invierno, presentado con elegancia. La conversación discurrió por los cauces habituales.
Vacaciones inminentes, una novedad reciente en el mercado inmobiliario del barrio de las Avenidas Novas, el hijo de alguien que acababa de ser aceptado en algún lugar que requería ser anunciado. Luego, unos 20 minutos después de empezar la cena, Dolores se volvió hacia mí. Lo hizo como siempre lo hacía, no bruscamente, sino con la deliberación suave de una mujer que cronometra sus movimientos para producir efecto. Esperó una pausa natural en la conversación de la mesa, una pausa que quizás ella misma había contribuido a crear, y luego me miró con la expresión de curiosidad cortés y practicada. Isabela, dijo, siempre he querido preguntarte, ¿la gente paga de verdad dinero real por pinturas restauradas, o es más bien una situación de ingreso como hobby? La mesa se silenció del modo en que se silencian las mesas cuando perciben que el registro de una conversación ha cambiado. Algunas personas sonrieron sobre sus copas. Alguien cerca del centro soltó la breve risa acomodaticia de quien no está seguro de que está riendo pero ha decidido que el acuerdo es más fácil que la neutralidad. Cogí la copa de vino. Dejé que la pausa respirara un latido más de lo que era cómodo. Te sorprenderías, dije. Lo dije con agrado. No elaboré. Tomé un sorbo de vino y me giré hacia la persona de mi izquierda y le pregunté algo sobre sus planes de Navidad, y la conversación siguió como siguen las conversaciones. Pero la palabra se quedó en la mesa sin resolver del modo en que se quedan ciertas cosas cuando son más ciertas de lo que la persona que las dice sabe. Me senté en esa mesa rodeada de 40 personas que nunca una vez me habían mirado y visto nada que valiera la pena ver. Y pensé por primera vez con completa certeza que antes de que terminara la noche eso iba a cambiar. La cena avanzó por sus platos del modo en que avanzan las cenas formales, medida, pausada, cada plato llegando y retirándose con la eficiencia suave de una sala que entendía su propósito. La conversación fluía a mi alrededor de la manera particular en que siempre lo hacían las reuniones de los Ferreira, con confianza y mayormente sin requerir mi participación. Comí. Escuché. Mantuve la expresión agradable del modo que había aprendido a mantenerla durante años de práctica que ya era completamente sin esfuerzo. El vestido azul marino me sentaba bien. El vino era bueno. A las 8, llegó. Rodrigo se puso de pie. Cogió el cuchillo y lo golpeó 2 veces contra la copa, un sonido ligero y deliberado que se movió por la conversación como una señal. La sala se silenció con la obediencia inmediata y practicada de personas que entienden que cuando el hijo del anfitrión pide atención, atención es lo que se da. Tenía un trozo de papel en la mano izquierda. Lo noté antes que la expresión de su cara, que era compuesta y orientada al frente del modo de alguien que ha ensayado algo hasta que deja de parecer una interpretación. El papel doblado una vez, sostenido sin fuerza, la postura de un hombre que ha memorizado las palabras y lleva la hoja solo como formalidad. Habló sobre nuevos comienzos. Usó esa frase 2 veces en lo que calculé que fue un discurso de 90 segundos. Habló sobre el valor necesario para tomar decisiones difíciles, sobre la importancia de ser honesto con uno mismo y con las personas que te rodean incluso cuando la honestidad requería sacrificio. Habló sobre el futuro y avanzar hacia él y la libertad particular que viene de la claridad. Su voz no tembló ni una sola vez. Había pasado 9 años con ese hombre. Conocía la diferencia entre Rodrigo hablando espontáneamente y Rodrigo entregando algo que había preparado. Esto era lo segundo. Perfecto de dicción, el afecto calibrado, la cadencia de alguien que ha dicho esas frases suficientes veces en privado para que la interpretación pública de ellas se haya vuelto fluida. Cuando terminó, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre blanco. Lo dejó sobre la mesa delante de mí. Lo miré un momento antes de cogerlo. El sobre era de peso estándar, sin sellar, mi nombre escrito en el frente con una letra que no reconocí, formal, impersonal, la letra de una oficina más que de una persona. Lo abrí. Dentro había un documento doblado en varias páginas, la hoja superior con el membrete de un despacho de abogados cuyo nombre había visto una vez antes en una tarjeta de visita sobre la encimera de la cocina 3 años atrás. Lo desplegué. Una solicitud de disolución matrimonial presentada 2 semanas antes, notariada, firmada, fechada el 10 de diciembre. La firma de Rodrigo en la línea designada, limpia y deliberada, la firma de un hombre que había tomado esta decisión un martes concreto por la mañana 2 semanas antes de Navidad y la había llevado sellada en un sobre a esta cena. Mis manos no temblaron. Quiero ser precisa en eso porque importa. Había esperado, de algún modo abstracto, que si este momento llegaba alguna vez me desestabilizaría, que la realidad física de verlo en papel y tinta produciría alguna respuesta en el cuerpo que la mente no podría contener.
Pero lo que sentí en cambio fue una calma extraña descendente, el tipo que viene no de la ausencia de sentimiento sino de la presencia del reconocimiento. Lo había sabido. No los detalles, no el sobre, no la fecha, pero la dirección de las cosas. Lo había sabido durante tiempo suficiente para que la confirmación llegara no como un golpe sino como la última nota de un acorde que llevaba años resolviéndose. Doblé el documento. Lo dejé sobre la mesa junto a la copa de vino. Alcé la vista. Dolores ya estaba de pie. Había estado esperando esto. Lo entendí de inmediato. El modo en que se levantó de la silla tenía la calidad de una mujer que había estado vigilando una señal concreta y la había visto. Alzó la copa. La atención de la mesa se desplazó hacia ella con el mismo reflejo practicado con que se había desplazado hacia Rodrigo, y ella dejó que el momento se asentara un latido deliberado antes de hablar. A los nuevos comienzos, dijo. Su voz era cálida, festiva, incluso, la calidez de una mujer que acaba de ver llegar puntualmente algo que trabajó mucho para organizar. Me miró entonces, directamente, con la expresión que le había visto en momentos como este, agradable en la superficie, precisa por debajo, y dijo, Isabela, tienes hasta el 1 de febrero para recoger tus pertenencias. Después de eso cambiaremos las cerraduras. Lo dijo del modo en que se dice algo que ya ha sido decidido y solo requiere anunciarse. Sin crueldad por sí misma, algo más frío que eso. La indiferencia específica de una persona para la que las circunstancias de otra se han convertido en un asunto logístico. El primer sonido en el silencio que siguió fue un par de manos. Luciana Matos empezó a aplaudir. Comenzó en el extremo lejano de la mesa larga donde estaba sentada con su vestido vino con el pelo recogido y la expresión cargando el alivio luminoso de alguien que ha estado esperando mucho tiempo un desenlace concreto. Sus manos se juntaron de esa manera particular que lleva intención más que reflejo, deliberada, rítmica, el comienzo de algo. Y entonces la mesa se unió a ella. No todos de inmediato. Se propagó como una ola. Del modo en que se propaga la aprobación en salas donde la aprobación se espera. Unas pocas manos cerca de Dolores primero, luego extendiéndose hacia afuera por las 40 personas sentadas en esas mesas de manteles blancos hasta que el sonido llenó el comedor privado completamente. 40 pares de manos aplaudiendo. Me quedé muy quieta. No miré a Rodrigo. No miré a Dolores ni a Luciana ni a ninguna de las caras que había pasado 9 años aprendiendo a navegar. Miré las manos. Eso es lo que recuerdo con más claridad y precisión, no las caras, no las palabras, sino las manos moviéndose en ese espacio cerrado en el ritmo particular de personas que creen que el desenlace de algo está decidido. Y en algún momento en medio de ese sonido, pensé en mi madre. Pensé en una tarde de octubre de 2007 en una casa pequeña a las afueras de Lisboa donde una mujer con las manos manchadas de laca y tierra bajo las uñas se sentó frente a su hija de 19 años y puso una tarjeta negra mate sobre la mesa entre las dos. Pensé en lo que dijo. Pensé en el peso de ello, no de la tarjeta en sí, sino en la certeza de su voz cuando me dijo que sabrían exactamente quién era yo. La había llevado 16 años sin entenderla. Metí la mano en el bolso. Los aplausos se desvanecieron del modo en que siempre se desvanecen, no todos a la vez, sino en fases, la gente soltándolos al percibir que el momento había pasado su cima. La conversación se reanudó. Las copas se rellenaron. La sala volvió a sí misma, cálida y cerrada y completamente segura de su propia versión de la noche. Me quedé con las manos en el regazo un momento más. Luego metí la mano en el bolso. La tarjeta de mi madre estaba donde siempre estaba, detrás del carnet de conducir, en el pequeño bolsillo de la parte de atrás de la cartera. No necesitaba buscarla. Después de 16 años, mis dedos conocían su posición del modo en que conocían las herramientas en el taller por costumbre, por la textura particular de algo manejado tantas veces que se ha convertido en una extensión de la mano. La sostuve un momento sin sacarla. La superficie era fresca, siempre más fresca de lo que esperaba, como si mantuviera su propia temperatura independientemente de donde hubiera estado guardada. Negra mate, suave, salvo por las letras plateadas en relieve de un nombre que había llevado conmigo desde los 19 años. Graca Sousa. Mi madre había dicho, sabrán exactamente quién eres. 16 años. Me había preguntado qué quería decir durante 16 años, a través de la universidad y el taller y un matrimonio y 9 años decenas de los Ferreira.
La había sostenido en momentos de soledad y en momentos de duda, y en la oscuridad de un taller la primera vez que alguien a quien quería eligió a su madre sobre mí. Nunca la había usado porque ella me había dicho que esperara hasta que de verdad la necesitara. Entendía, sentada en esa mesa en Nochebuena con un documento de disolución doblado junto a mi copa de vino, lo que de verdad necesitarlo se sentía. Saqué la tarjeta de la cartera y la sostuve en la mano derecha. Llamé la atención del camarero más cercano, un hombre joven de chaqueta blanca que llevaba un rato moviéndose por el perímetro de la sala con la eficiencia silenciosa de alguien bien entrenado en el arte particular de estar presente sin ser intrusivo. Se acercó de inmediato con la expresión atenta de un profesional esperando ser útil. «Me gustaría saldar la cuenta», dije. «De la noche. De todo». Lo absorbió con compostura practicada. «Por supuesto», dijo. «¿Puedo traerle el total cuando quiera pagarlo?» «Me gustaría pagarlo ahora», dije. «Para los 40 invitados». Una pausa breve, no incomodidad, más bien la leve recalibración de alguien ajustando sus expectativas. «Sería un total considerable», dijo con cuidado. «Los arreglos de la velada son bastante». «Lo entiendo», dije. «Use esto, por favor». Tendí la tarjeta. En el extremo lejano de la mesa, la voz de Dolores se elevó del modo particular en que se elevaba cuando había encontrado algo divertido que quería que la sala compartiera. Cogí el final sin girar la cabeza. Algo sobre el gesto siendo encantador, con ese tono suyo de calidez levemente desdeñosa que reservaba para las cosas que encontraba más patéticas que amenazadoras. Algunas personas cerca de ella rieron. No miré a Rodrigo. Había tomado una decisión en algún momento de los últimos 15 minutos de que había terminado de usar sus reacciones para calibrar las mías. Luciana, lo noté por el rabillo del ojo, había inclinado levemente la cabeza en mi dirección. El ángulo particular de alguien que observa algo que encuentra mínimamente desconcertante. Del modo en que miras algo que no terminas de entender pero ya has decidido que no te concierne. El camarero tomó la tarjeta. Lo observé mirarla del modo en que los camareros de restaurantes de esta categoría aprenden a mirar los instrumentos de pago, con discreción profesional. Una evaluación profesional rápida. La neutralidad practicada de alguien entrenado para no reaccionar visiblemente a lo que ve. La dio la vuelta una vez. Luego volvió a mirar el frente. El cambio no fue dramático. No fue la respuesta de ojos muy abiertos y boca abierta de alguien encontrando una sorpresa para la que no tenía marco. Fue más sutil que eso. Una quietud involuntaria específica, el tipo que se mueve por la cara de una persona cuando lo que está mirando requiere una rápida recalibración interna de lo que creía estar tratando. Leyó el nombre en la tarjeta. Luego lo leyó de nuevo. Vi el momento exacto en que las dos cosas se conectaron en su mente. El nombre en la tarjeta y el nombre del lugar donde estaba de pie. Se movió por su cara en menos de un segundo, contenido y profesional, pero presente. Estaba bien entrenado. Pero hay cosas difíciles de contener del todo. Me miró. Le devolví la mirada. «Disculpe un momento, señora», dijo. Su voz era firme, cortés, la voz de alguien manteniendo la compostura con el enfoque específico de un profesional haciendo su trabajo correctamente. «Necesito hablar con nuestro director». «Por supuesto», dije. Cruzó la sala sin apresurarse, con paso vivo y propósito pero sin la urgencia visible que atrae la atención. Empujó una puerta en la pared interior, una puerta con una pequeña señal de metal cepillado que decía privado, y se cerró detrás de él con el sonido silencioso y definitivo de una puerta bien encajada en una sala bien construida. Me giré de nuevo hacia la mesa. La conversación había continuado sin interrupción. Dolores hablaba con la mujer a su izquierda sobre algo relacionado con una propiedad en el Algarve. Rodrigo estaba con su primo en algún punto sobre un viaje de esquí planeado para febrero. Los platos del postre se estaban retirando de un extremo de la mesa. 40 personas reanudando la noche. Enderecé ligeramente la postura. Puse las manos sobre la mesa, una sobre la otra. Parecía desde fuera una mujer esperando con paciencia a que un camarero volviera, un momento sin importancia en una noche llena de ellos. Nadie me miraba. Nadie tenía razón para hacerlo. La puerta marcada privado permaneció cerrada. No conté los segundos. No estaba impaciente. La paciencia real, la construida durante años de trabajar con las manos en cosas que no pueden apresurarse, no es la ausencia de sentimiento.
Es la decisión de dejar que algo avance al ritmo que requiere porque entiendes que forzarlo produce daño en lugar de resultado. Lo que estuviera pasando detrás de esa puerta estaba pasando al ritmo que necesitaba. Me senté en ese comedor en Nochebuena rodeada del calor y la luz de cristal y el murmullo bajo de 40 conversaciones que ya habían decidido cómo terminaba la noche. Y sentí mi corazón haciendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No acelerado, no golpeando, no el latido ansioso y forzado de una persona preparándose para el impacto. Quieto. Completamente. Absolutamente quieto. Del modo en que está quieta el agua quieta, no vacía, sino asentada, llena de profundidad, y completamente en reposo. La puerta marcada privado se abrió a las 8:22. Lo sé porque había estado mirando sin querer el minutero del reloj de pared sobre la entrada de servicio, el enfoque involuntario particular de una persona cuya mente se ha quedado muy quieta y se ha fijado en algo pequeño y neutral mientras espera. 2 minutos y 40 segundos habían pasado desde que el camarero cruzó esa puerta. Los había contado sin decidir contarlos. Lo que salió no fue el camarero. El hombre que entró tenía unos 50 años, vestido con un traje de carbón del tipo que no se compra tanto como se encarga, el ajuste demasiado preciso, la tela demasiado considerada para algo hecho en serie. Se movía con el peso hacia adelante y el paso pausado de alguien acostumbrado a que las alas se ajusten a su presencia más que al revés. No apresurado, pero propositivo del modo específico de una persona que acaba de recibir información que requiere una gestión inmediata y cuidadosa. Cruzó el comedor sin mirar a ninguna de las 40 personas sentadas en las mesas. Sus ojos estaban fijos en un punto que se convirtió, al acercarse, en mi cara. Se detuvo junto a mi silla. «Señorita Sousa», dijo. 2 palabras. Las dijo tranquilamente con la calidad particular de alguien que ha dicho cosas importantes delante de grupos grandes antes y sabe que el volumen raramente es lo que produce impacto. Su expresión era compuesta, profesional, y cargando debajo la gravedad específica de un hombre que entendía plenamente lo que estaba haciendo. No éramos conscientes de que se uniría a nosotros esta noche. Le pido disculpas por no haber estado mejor preparados para recibirla. La mesa se silenció. No todo de una vez. Se propagó del modo en que se propaga el silencio en una sala llena de personas cuando sucede algo inesperado. Primero algunas conversaciones se detuvieron, las más cercanas a nosotros, luego extendiéndose hacia afuera al percibir las personas la atención de otros, hasta que el comedor privado entero llegó a la misma quietud. 40 personas mirando. «Perdona», dijo Dolores desde su extremo de la mesa. Su voz tenía la precisión controlada de una mujer reafirmando su autoridad sobre una situación que todavía no había terminado de evaluar. «¿Y ustedes?». El hombre se volvió hacia ella con la atención cortés y medida de alguien acostumbrado a que le hagan esa pregunta y sin la menor turbación por ella. «Mi nombre es Figueiredo», dijo. «Soy el director general de este establecimiento». Devolvió su atención hacia mí. «Señorita Sousa, acabo de hablar por teléfono con el señor Vasco Méndez de Méndez y Asociados. Ha confirmado su identidad y autorizado la activación de la cuenta principal. En nombre de todos aquí, bienvenida». La palabra bienvenida aterrizó en el silencio de esa sala con un peso completamente desproporcionado a su tamaño. «No entiendo», dijo Rodrigo. Me miraba a mí por primera vez desde que había puesto el sobre blanco delante de mí una hora antes. Su expresión había pasado por varias configuraciones en los últimos 30 segundos y había llegado a algo que se parecía a la cara de un hombre que acaba de descubrir que el suelo bajo una estructura que creía sólida es bastante diferente de lo que había entendido. El señor Figueiredo se dirigió a la mesa con la calma pausada de un hombre ofreciendo un informe de hechos. En 1994, Graca Sousa fundó Sousa y Origen, un grupo hotelero de capital privado actualmente formado por 22 propiedades de lujo y 12 establecimientos de alta gastronomía en todo el territorio portugués y España. Hizo una pausa durante exactamente el tiempo adecuado. Este restaurante es la sede emblemática del grupo. Ha operado bajo esa distinción desde su fundación. Otra pausa. La señorita Isabela Sousa es la única heredera designada de la totalidad del patrimonio. El valor actual estimado del conjunto de activos del grupo supera los 320 millones de euros. Dijo el número del modo en que los contables dicen los números, sin dramatismo, como un hecho que no requería énfasis ni disculpa. Fue más devastador por eso. La señorita Sousa dejó instrucciones legales específicas. Continuó.
La herencia estaba estructurada para activarse únicamente con la presentación de la tarjeta de identidad, no antes bajo ninguna circunstancia. La oficina del señor Méndez ha mantenido esas instrucciones durante 16 años. No miró a nadie más mientras decía esto. Me miraba a mí. Todo está en orden, dijo con sencillez. La cuenta está activa. Había estado observando a Dolores. Quiero ser específica sobre lo que vi porque importa más que cualquier otra cosa en esa sala en ese momento. Lo que cruzó su cara no era la expresión de una mujer encontrando algo completamente nuevo. No era perplejidad. No era la incomprensión a boca abierta de alguien escuchando el nombre Sousa y Origen por primera vez. Era reconocimiento. El reconocimiento involuntario específico de alguien que ha escuchado un nombre antes, que sabe lo que significa, que lo ha sabido, confrontando el aspecto de ello que no conocía. Ella sabía del patrimonio. Eso estaba escrito con claridad en su cara en los 2 segundos antes de que recuperara la compostura. Lo que no había sabido, lo que ahora visiblemente estaba desmantelando algo detrás de sus ojos, era que la tarjeta existía, que Graca se la había dado a Isabela, que esa pieza concreta había estado en juego durante 16 años sin que ella lo supiera. Había planeado una velada en torno a un restaurante que había elegido deliberadamente por razones propias, y el restaurante había reconocido a la mujer que acababa de desestimar públicamente como una carga. La tarjeta negra en mi mano tenía un nombre. El nombre estaba en la pared de la entrada del edificio donde estaba sentada. Dolores miró la tarjeta. Luego me miró a mí. Su boca se abrió ligeramente. No salió ningún sonido. Hubo una cosa más que dijo el señor Figueiredo antes de retroceder para dejar que lo que había puesto en marcha continuara. Debo señalar también, dijo, con la misma ecuanimidad profesional de todo lo anterior, que el edificio de oficinas actualmente ocupado por Ferreira y Asociados en la Avenida da Liberdade se encuentra entre las propiedades que forman parte del portfolio del patrimonio Sousa y Origen. El acuerdo de arrendamiento actual estará sujeto, naturalmente, a revisión bajo la nueva estructura de titularidad. Escuché a Dolores hacer un sonido. Era pequeño, involuntario, el tipo de sonido que hace una persona cuando algo que no vio venir hace contacto. Era la primera cosa incontrolada que le había escuchado en 7 años. Rodrigo no dijo nada. Estaba muy quieto. Luciana, lo noté, había dejado la copa de vino. Miré a Dolores Ferreira a lo largo de la mesa. La mujer que me había llamado proyecto en nuestro primer encuentro, que había reemplazado mi vestido por uno de su elección, que había maniobrado para hacerme perder un contrato, que había organizado que mi propio orientador informara a su abogado, y que me había dado un ultimátum público sobre las cerraduras de una casa que se suponía que era mi hogar. Todo ejecutado con la confianza serena de alguien que entendía completamente que estaba tratando con una persona que no tenía nada. Estaba mirando la tarjeta en mi mano. Por primera vez en 7 años, no tenía nada que decir. Y por primera vez en 7 años, yo sí. 15 minutos son suficientes para que una sala entienda que algo ha cambiado permanentemente. Para cuando el señor Figueiredo había terminado de hablar y se había retirado con la discreción compuesta de un hombre que entendía la diferencia entre entregar información e insertarse en sus consecuencias, el comedor se había reorganizado alrededor de un nuevo centro de gravedad. 40 personas que habían pasado la última hora interpretando la confianza fácil de quienes saben cómo termina una noche estaban ahora sentadas con la quietud particular de personas que acababan de descubrir que no lo sabían. Dolores había recuperado parte de su compostura. No toda. La compostura arquitectónica y controlada que llevaba habitualmente tenía ahora una fractura capilar visible, del tipo que se ve cuando se sabe lo que buscar, pero suficiente para mantener la superficie. Me observaba con una expresión que no le había visto antes. No desprecio, no desestimación, no la precisión cálida de una mujer gestionando una sala. Cálculo. La mirada de alguien revisando rápidamente un plan. Yo llevaba 3 años calculando. Estaba más adelantada. Puse las manos planas sobre la mesa, me puse de pie, y empecé. En marzo de 2021, dije, llamó usted a la directora de la Galería Pimentel en la calle Garret. Describió preocupaciones sobre mi conducta profesional, específicamente mi fiabilidad y mis estándares éticos con los clientes. La llamada duró 11 minutos. La galería canceló un contrato de restauración valorado en 180.000 euros 4 días después. Mi voz era la misma temperatura de toda la noche. No estaba interpretando la calma.
La había alcanzado genuinamente a través del proceso particular de una persona que ha hecho una cosa muy difícil muchas veces en privado y ahora simplemente la está haciendo en público por última vez. Dolores no dijo nada. En mayo de 2022, dijo organizado para que un orientador de pareja con licencia, el Dr. Pires, ejerciendo en la avenida Antonio Augusto de Aguiar, realizara sesiones conmigo y con Rodrigo bajo la representación de que era un profesional independiente. Su correspondencia con la oficina de su abogado comenzó antes de la primera cita. Hice una pausa. Tengo la documentación. La sala estaba absolutamente silenciosa. Compartí cosas en esas sesiones que nunca había dicho en voz alta, dije. Las dije porque creía que el espacio era confidencial. Las dije a alguien que pensé que no tenía ninguna conexión con las personas que estaban usando la información. La miré directamente. Quiero que entienda que le digo esto no porque espere una disculpa. Se lo digo porque son hechos, y los hechos no necesitan su reconocimiento para ser verdad. La mandíbula de Dolores estaba tensa. No habló. Me giré hacia Rodrigo. Estaba mirando la mesa. Había estado mirando la mesa desde que el señor Figueiredo había dicho las palabras 320 millones de euros. Y no había encontrado en los 15 minutos desde entonces ninguna razón para levantar la vista. Parecía, pensé, un hombre que había entrado en una habitación cuyas dimensiones creía conocer y había descubierto que era mucho más grande de lo que indicaban los planos. Lo miré durante un momento largo. El hombre que había amado sin reservas. El hombre que había seguido hacia una familia que pasó 9 años sugiriendo que yo no encajaba. El hombre que se había quedado callado en una cocina de octubre mientras yo sostenía una fotografía y le preguntaba directamente si lo había sabido. Tenía una sola pregunta para él. Solo una. ¿Algo de ello fue real? No respondió. No lo esperaba. El silencio era, como siempre había sido, lo más honesto que me daba. Lo acepté por lo que era y seguí adelante. Miré a Luciana Matos. Había estado muy quieta desde que el señor Figueiredo entró en la sala, la quietud específica de alguien que ha decidido que la invisibilidad es su mejor opción disponible. Miraba su plato, las manos en el regazo, la expresión ordenada en algo entre la neutralidad y la ausencia cuidadosa. No dije su nombre. No hacía falta. Espero, dije con agrado y sin inflexión, que lo que le prometió valiera la pena esperar. Levantó la vista, solo un instante. La respuesta involuntaria de una persona interpelada directamente cuando esperaba no serlo. Su expresión en ese momento confirmó todo lo que necesitaba confirmar. No culpa exactamente. Algo más complicado que la culpa. La mirada de alguien que ha estado participando en algo que se convenció a sí misma de que era justificado y está ahora por primera vez en la misma sala que la persona más afectada por ello. Le sostuve la mirada exactamente el tiempo que necesitaba. Luego metí la mano en el bolso. El bolígrafo era uno que el señor Figueiredo había proporcionado cuando le pedí tranquilamente mientras estaba a una distancia respetuosa a mi derecha. Una cosa simple, plateada, del tipo que se lleva en el bolsillo interior de la chaqueta por hombres que firman documentos con regularidad. Estaba siendo, como había sido desde que entró por esa puerta, completamente profesional. Un hombre haciendo su trabajo en circunstancias inusuales con plena compostura. Cogí el documento de disolución de donde había estado junto a mi copa de vino desde las 8. Lo giré hasta la página de firmas. El nombre de Rodrigo ya estaba allí, firmado el 10 de diciembre, 2 semanas atrás, en la oficina de un abogado un martes por la mañana mientras yo probablemente estaba en el taller consolidando los márgenes de una estampa botánica con un pincel no más ancho que una cerilla. Firmé mi nombre. Isabela Sousa. No Isabela Ferreira. Nunca había cambiado legalmente el apellido, algo que Dolores había mencionado más de una vez en los primeros años como indicación de mi ambivalencia. No se había equivocado sobre la razón. Me había quedado con el apellido de mi madre porque era el mío, y no había estado dispuesta a dejarlo, ni siquiera entonces, ni siquiera cuando creía que estaba eligiendo. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Miré a Dolores una última vez. Me dijo usted esta noche que estaría sin hogar antes del 1 de febrero, dije. Quiero que sepa que el edificio de la Avenida da Liberdade desde el que opera su empresa forma parte del portfolio del patrimonio Sousa y Origen. Los términos del arrendamiento se revisarán bajo la nueva titularidad. Mi abogado estará en contacto con el suyo mañana por la mañana. Lo dije del mismo modo en que el señor Figueiredo había entregado su información, sin dramatismo,
sin satisfacción en el sentido teatral, como un hecho que solo requería declaración. Luego cogí el abrigo del respaldo de mi silla. Me lo puse. Me enderecé el cuello. Cogí el bolso. Y salí de ese comedor atravesando el suelo de mármol de un restaurante que había sido de mi madre desde 1994, y por la puerta principal, y a la noche. No me giré. Hay puertas que, una vez cruzadas, deberían permanecer cerradas. Esa era una de ellas. El frío me alcanzó en el momento en que la puerta se cerró detrás de mí. No duramente. Era el frío particular de una Nochebuena en Lisboa, limpio y quieto, el tipo que no empuja contra ti sino que se asienta alrededor, como si la ciudad misma exhalara después de una respiración contenida. Me detuve en la acera fuera de la entrada y simplemente me quedé allí un momento, sin ir a ningún sitio, sin pensar nada específico, dejando que la temperatura se abriera paso a través de la lana del abrigo y me recordara que estaba fuera. Después de horas en ese comedor, fuera se sentía como algo cuya textura había olvidado. Estaba nevando. No con intensidad, el tipo fino y silencioso que llega sin anuncio y se acumula sin drama. Cada copo aterrizando y quedándose donde caía sin ninguna urgencia particular. Había cubierto ya la acera con una capa blanca delgada sobre el hormigón oscuro, y se estaba asentando en los techos de los coches aparcados a lo largo de la calle y en los hombros de mi abrigo y en las ramas desnudas de los árboles ornamentales a los que alguien había colgado pequeñas luces blancas en el extremo de la manzana. Incliné la cabeza hacia atrás y los miré un momento. Luego solté un aliento que sentí que había estado conteniendo desde marzo de 2021. No sé cuánto tiempo estuve allí. No mucho, probablemente unos pocos minutos. El tipo de intervalo que parece más largo cuando la mente se queda quieta y deja de medirse contra lo siguiente en una lista. No había nada siguiente en una lista. Por primera vez en años, el futuro inmediato no contenía nada que requiriera gestión ni preparación ni navegación cuidadosa. Era solo la nieve y el frío y las pequeñas luces blancas y el sonido de la ciudad moviéndose por su Nochebuena a un ritmo más tranquilo de lo habitual. Pensé en mi madre. No de manera laboriosa. Llegó del modo en que siempre llegaba en momentos como este, sin ser convocada, como si ciertas calidades de luz o frío o quietud simplemente la llevaran consigo. Había amado el invierno. Decía una vez que le gustaba la manera en que la nieve volvía honestas las ciudades, lo cubría todo del mismo color, eliminaba las diferencias entre lo grandioso y lo ordinario. Hacía que todo el paisaje comenzara desde el mismo sitio. Pensé en las navidades que habíamos pasado juntas en la casa pequeña a las afueras de la ciudad antes de todo. La ventana de la sala que daba al jardín, donde nos sentábamos las noches con las luces apagadas dentro para ver mejor la nieve. Solo nosotras dos con tazas de algo caliente y la radio bajita, sin hablar mucho porque no había nada que necesitara decirse. Ella horneaba por la tarde, siempre lo mismo, algo con canela y manzana, el olor llenando cada habitación de la casa y quedándose días después. No hacíamos nada elaborado. No íbamos a ningún sitio especial. Esas eran las navidades que recordaba con más claridad. No porque sucediera nada extraordinario en ellas, sino porque no hacía falta nada. Estábamos simplemente juntas en una habitación cálida mirando la nieve. No había tenido una Navidad así en mucho tiempo. De pie en esa acera, entendí que la había estado echando de menos durante años sin admitirme a mí misma que la echaba de menos. El teléfono estaba en el bolsillo del abrigo. Lo saqué y llamé a Vera. Vera Monteiro había sido mi amiga más cercana desde la primera semana de universidad, cuando nos habían asignado talleres adyacentes y habíamos pasado el primer trimestre discutiendo amigablemente sobre metodología de restauración y compartiendo café malo de una máquina del pasillo que cobraba €1 y servía aproximadamente media taza. Se había sentado sola en una mesa de un rincón en mi boda porque los Ferreira habían colocado las tarjetas y no habían priorizado su proximidad a nadie. Nunca había dicho nada malo de Rodrigo en mi presencia, que era su propia forma de lealtad. Había entendido, creo, que yo necesitaba llegar a ciertas conclusiones a mi propio ritmo. Descolgó al segundo tono. Isabela. Su voz tenía la calidad inmediata y despierta de alguien que ha estado esperando una llamada sin saber que la estaba esperando. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Y lo decía en serio, lo cual me sorprendió ligeramente, no porque no fuera cierto, sino porque no había comprobado la afirmación antes de decirla y resultó ser exacta. A media frase le conté lo que había pasado. No todo, el relato completo requeriría más tiempo que una acera con nieve cayendo, pero la forma, la cena,
el sobre, la tarjeta, el señor Figueiredo, lo que había dicho antes de irme. Hubo un breve silencio al otro lado. «Ven», dijo. Así de simple. La directness particular de alguien que ha sido amigo el tiempo suficiente para saber que algunos momentos no requieren elaboración. «Voy», dije. «Tengo que parar en un sitio primero». No preguntó dónde. Solo dijo que estaría levantada y que había vino y que condujera con cuidado con la nieve. Dije que lo haría. El taller estaba a 20 minutos en coche del restaurante por calles más tranquilas de lo habitual, el tráfico de Nochebuena reducido a los coches ocasionales moviéndose despacio a través de la nieve nueva. Aparqué en el pequeño aparcamiento junto al edificio y me quedé en el coche un minuto antes de entrar. Luego desbloqueé la puerta, alcancé el interruptor dentro, y entré. El olor me alcanzó antes de que los ojos se ajustaran a la luz. El aroma específico con capas del taller en reposo. Aceite de linaza y aguarrás y el calor seco leve de la madera vieja. El olor del trabajo hecho con cuidado y durante el tiempo suficiente acumulado en las paredes y la mesa de trabajo y las estanterías de materiales a lo largo de la pared del fondo. El olor de algo que había amado desde niña, viendo a mi madre moverse por una versión diferente de la misma clase de sala. Las piezas en proceso estaban donde las había dejado. Un paisaje en las primeras etapas de limpieza, la superficie todavía nublada con barniz viejo. Un marco dorado con una fractura capilar a lo largo de la esquina inferior derecha. Un pequeño estudio al óleo sin firmar. El tipo de cosa que no tiene valor monetario y todo el valor del mundo para la persona que lo cuida. Me quedé en el centro de la sala y lo miré todo. Y luego, tranquilamente, sin drama, sin previo aviso, empecé a llorar. No el tipo brusco y roto que viene con el dolor. Algo más lento y más completo. El tipo de liberación que ocurre cuando una presión ha estado acumulándose durante tiempo suficiente para que el cuerpo decida simplemente, a su propio ritmo, que la retención ha terminado. Vino de algún lugar bajo y central y se movió por mí sin resistencia. La dejé, porque no había nadie aquí frente a quien actuar la firmeza y porque me la había ganado. Después de un rato pasó. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Encendí la lámpara sobre la mesa de trabajo. Arrimé un taburete y me senté frente al paisaje que necesitaba limpieza y lo miré durante un rato en la luz cálida. En algún lugar al otro lado de la ciudad, 40 personas estaban sentadas en los restos de una noche que habían planeado con mucho cuidado. Yo estaba aquí en la luz que mi madre había mantenido encendida para mí todo el tiempo. Por primera vez en más tiempo del que podía medir, era libre.